Tengo a bien presentar a una persona que ha estado muy relacionada con el tema, de tal forma que pues lo conoce de manera directa. Me refiero al biólogo, al señor José de la Cruz Ríos López. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, esto en la Ciudad de México, a quien le doy la cordial bienvenida. Don José, ¿cómo está? Bienvenido a AM. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto de saludarle. ¿Cómo nos escucha ya? Excelente, muy bien. Perfecto. Don José, cuéntenos un poco, viendo un poco la biografía que usted tiene, hace referencia a que, bueno, usted está especializado en el tema de la biología y que precisamente ha hecho un seguimiento basado en una relación binacional para el tema de los seres de Nazca o estas especies humanoides ya hace un buen tiempo, desde el 2016. Cuéntenos cómo empieza esto, cómo es que usted empieza a investigar el tema de los seres de Nazca. Sí, buenas tardes, agradezco Buenas tardes. la invitación. No, usted. En primera instancia, yo participé en una investigación en el 2015 con el licenciado Jaime Maussan, quien es el que ha llevado casos de investigación del tema ufológico. Lo mío es la biología. Yo me adhería al cuerpo de investigación respecto a unas diapositivas que se encontraron en Sedona, en Arizona, en el cual participaron varios especialistas en el que dieron su opinión respecto a lo que se... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. Entonces, y llegamos a la conclusión que lo que se ve en estas fotografías correspondería a un cuerpo no humano, con las características que hemos descrito desde el 2015-2016 y que está documentado. A raíz de esto, yo tuve la oportunidad de acercarme al caso de los cuerpos que se encontraron en Nazca, en virtud de que las características que estos seres presentan son los que describimos en una diapositiva un año anterior a este descubrimiento, que fue en el 2016, pero que solamente a finales de este año, del 2016, se pudo dar a conocer ampliamente. A partir del 2016... ¿Sí? No, le decía, es decir, usted se relaciona con el tema a través de el investigador Jaime Maussan, es decir, Jaime Maussan lo convoca a usted para que le ayude a corroborar lo que él había encontrado. Sí, efectivamente, y fue muy interesante ver que las características de este ser, que de acuerdo a la investigación que se ha llevado a cabo, correspondería a uno de los cuerpos recuperados en Roswell, puesto que el testigo Eleazar Benavides, un militar, pudo dar fe de que efectivamente lo que se veía en la fotografía es lo mismo que él vio en la recuperación de los cuerpos del caso Roswell en 1946, perdón, 47. ¿A qué tipo de fotografía se refiere? Es decir, a estos seres alargados pero pequeñitos, si vale el término, de unos 30 centímetros más o menos, ¿a esos seres se refiere? En este caso es un par de diapositivas que se encontraron en Sedona, Arizona, y que se fotografian en el interior de un museo. Bien, este espécimen con características que ya habían descrito los testigos del caso Roswell, presenta una cabeza macrocéfala, presenta articulaciones que es de más de tipo reptil. En las descripciones pudimos verificar que este ser tenía 3 dedos en la mano, 3 dedos en los pies. Las articulaciones no son como las del ser humano. La mano se encuentra invertida en estado de pronación, muy similar a lo que hemos descrito en los cuerpos de Nazca, con características muy similares, cráneos macrocéfalos, articulaciones de tipo reptil, 3 dedos. Entonces esto nos llevó indudablemente a poder acercarnos a la investigación del caso Nazca para poder discernir sobre qué estábamos, qué se está encontrando, qué hallazgo es que representan estos cuerpos. Bien, doctor, tengo varias preguntas. Una de ellas es, ¿usted vio los cuerpos de manera directa o es que usted vio las fotografías o algunas muestras genéticas? En este caso, nosotros hicimos una investigación de campo, viajamos a Perú. Cuando el licenciado Jaime Maussan tuvo conocimiento por parte mía de estos cuerpos que se encontraron,
me dijo seriamente, biólogo, me dice, vamos a verlos porque esto, como tú me dices, es sumamente interesante. Ya. Ahora, yo voy a hacerle las preguntas, doctor, no se asuste si vale el término. Aquellas que el público se hace en este caso. ¿Por qué debo creer que lo que se ha encontrado allá sobrepasa, digamos, los valores predeterminados de un ser humano? ¿Usted qué vio? ¿Cuál fue su primera impresión al ver estos seres? Sí, en cierto modo íbamos con la mente algo escéptico, ¿no? Con el hecho de que teníamos ciertamente cuerpos físicos que se estaban sumando conforme pasaba el tiempo. No era uno, no era dos, no era tres, era un conjunto de seres con las mismas características que pudimos nosotros ver en el momento de viajar a Perú, y eso a través del Instituto Incari, a través del presidente Thierry Yamí, que nos permitió poder analizar, ver, tomar muestras de estos seres, de tal manera que ciertamente teníamos que corroborar si efectivamente esto se trataba de algo extraordinario, de cuerpos reales, genuinos, o bien pudiera tratarse de algo que correspondería a una broma, ¿no? Entonces claro, teníamos nosotros que ver ciertamente todo eso. Bien. Usted los define como especímenes humanoides. ¿Qué es un humanoide? Sí, humanoide porque tiene el aspecto nuestro, cabeza, extremidades, tronco, piernas, son bípedos. Eso es ser humanoide. Ya. Sin embargo, las características es totalmente diferente a nosotros propiamente como sapiens, como la raza humana. ¿Se puede definir que este tipo de seres que estamos viendo en pantallas son una especie de ser, ¿qué le digo? ¿Producto de una mezcla genética? Es decir, entre humanos y este tipo de seres, ¿o es que son seres enteramente foráneos, si vale el término? Hasta ahorita la investigación científica que estamos llevando a cabo, el ADN, nos está demostrando resultados increíbles. Ciertamente yo no me atrevería, incluso hasta ahora con los resultados que tenemos de ADN, señalar que sean híbridos. Yo me voy por el lado, en el aspecto de la biología, que estamos ante seres, nuevas especies, jamás identificadas por la ciencia. Bien, genéticamente, biológicamente hablando, doctor, ¿ha encontrado algún tipo de combinación genética, tal vez anómalo, algo que nunca ha visto, o es que se parece o se asemeja a alguna especie terrestre? Las características fenotípicas que nosotros hemos podido reunir a partir de las observaciones in situ nos han llevado a la conclusión definitiva de que estos seres son de características reptil, como el grupo que nosotros tenemos reconocido científicamente. Las características en su conjunto, tipo de articulación, la reducción en el número de dedos, la presencia de huevos en su interior, en el caso del espécimen Josefina. ¿Ya? Entonces, propiamente el sistema esquelético es un sistema esquelético que no es muy complejo en cuanto a su estructura, es un poco más sencillo, y esto nos refiere precisamente al grupo de los reptiles. La ausencia de pelo, la ausencia de tetillas, hay la presencia de una estructura como cloaca, como las que conocemos nosotros en los reptiles. En estos especímenes lo podemos ver. Es decir, ¿usted me está hablando de un tipo de reproducción como lo hacen los reptiles, o es que la piel como tal en sí es de un reptil? Eso es muy interesante. Casualmente, con respecto al análisis de la piel, mandamos a hacer estudios de tipo histológicos, y acá les voy a mostrar. Tenemos las placas de ese análisis de piel que se hizo con estos especímenes, y tenemos también los bloques en parafina del tejido de esa piel, del cual yo pongo a disposición de la comunidad científica, de algún investigador científico que quiera corroborar estos resultados, puede contactarme. ¿Ya? Y yo con gusto les puedo mandar estas
estas muestras para que él pueda analizar de propia fe lo que nosotros vamos a dar a conocer próximamente en una conferencia de prensa, y es lo que va a ir aclarando la situación de estos cuerpos que están encontrados. Doctor, le pido por favor, si podría acercar esa muestra a la cámara para que lo veamos en detalle, por favor. Sí, son bloques de parafina para obtener los cortes histológicos de la piel que se ha mandado a analizar. Ya, y es increíble lo que se ha encontrado con respecto a este tipo de piel, y que vamos a dar un informe completo y detallado en la próxima conferencia que se vaya a hacer. Bien, doctor, cuando uno observa este tipo de especies, entonces usted estaría descartando, esto para la gente y para mí también, el tema de que esto no es una, ¿qué le digo? Una unión no sé, un armado que se ha hecho porque eso es lo que se está comentando con gente que no tiene ni la más mínima idea e intenta desacreditar esto, de que es un armado de huesos y piel, cosa que lo veo complicada, pero así lo está argumentando la gente en redes sociales, de que dicen que es un armado, que lo han hecho de un feto y que lo han vuelto a reconstruir a su gusto y que todo está armado, montado. Esto es lo que usted vio como tal. Obviamente, ¿corresponde a esta explicación o es que realmente es un ser que tiene coherencia física, si vale el término? Sí, he escuchado esos comentarios que lamentablemente lo único que hacen es desinformar, porque no tienen ningún elemento científico que corrobore sus dichos. Como te señalaba, inicialmente nosotros tuvimos el análisis in situ, pudimos ver a los especímenes, no hay ningún, hasta donde nosotros hemos podido corroborar tanto visualmente como a través de las tomografías, de los rayos X, que pueda haber una manipulación que sea efecto de lo que se ha planteado como un armado. No existe tal situación en los cuerpos que nosotros hemos podido ver. Hay que señalar que en algunos casos hay cierta anomalía. En el caso, por señalarlo así, Josefina, la que tiene los huevos en su interior, en uno de los brazos es un poco más delgado y aparentemente presenta como un corte. Sin embargo, es solamente de toda la estructura esquelética, solamente es digamos que esa anomalía está focalizada solamente en esa extremidad. Alguna explicación debe de tener, pero si fuera un caso de fraude, veríamos generalizado ese tipo de observaciones, de anomalías en todo el cuerpo. El dato importante con respecto a la biología y con respecto a la información biométrica de antropometría que yo pude obtener de aproximadamente 6 cuerpos, nos indican una armonía total entre cada individuo, lo que nos lleva a la conclusión que corresponde a una especie en particular. Bien, yo tengo una curiosidad. ¿Usted logró determinar, biológicamente hablando, cómo es que caminan? Porque me cuesta un poco entender el tema de los pies, que no sé, lo veo, no soy experto en este tema, usted me dirá, lo veo complicado el tema de caminar, el tema de la cadera también me parece un poco complicado de entenderlo, cómo es que se movían. ¿Usted le encuentra una explicación al tema de los pies, doctor? Sí, mire, es muy interesante. En el caso, para ser más objetivos, en el caso de la momia María, se argumentó por parte de especialistas que vieron imágenes por internet y que nunca tuvieron el acercamiento a los cuerpos, que le cortaron los dedos laterales, aquí y aquí, y entonces de esa manera solamente se expusieron los dedos metacarpianos para que se pueda tener una apariencia de dedos largos. Eso es totalmente falso. No pudimos nosotros constatar un corte, una sutura, una rasgadura, ya que los cuerpos tienen su piel completamente entera, completa, impoluta, no hay daño, no hay ninguna situación de manipulación. Y además el hueso calcáneo de la momia María
no tiene la tuberosidad donde se adhiere el tendón, a donde nos permite una marcha como la nuestra, en el cual al impulsar los pies hacemos esto a través de los dedos para poder impulsarlos. En el caso de la momia María, el desplazamiento es muy distinto, ya que obedece más a una situación como de una marcha tipo militar, en el cual los pies tienen que ser levantados en conjunto, cada uno de ellos, para que posteriormente este ser pueda impactar toda la pisada hacia el suelo. Y para eso hay un detalle importante en la momia María. En la parte de lo que son los falanges distales encontramos unas almohadillas que permite que cuando el espécimen caminara, al impactar el pie sobre el piso, amortiguara y las articulaciones de los dedos largos no impactaran contra el suelo. Eso es un detalle evolutivo que podemos ver en la momia María, y además tiene huellas dactilares de tipo paralelos que corren paralelamente entre cada uno de ellos de manera transversal y que no corresponde a la huella dactilar humana. Lo entiendo. Doctor, entonces surge ahí otra pregunta. Estos seres, usted ha podido observar de forma directa, estos seres parece que su alimentación, puedo estar equivocado, pero su alimentación creo que no estaba basada principalmente en el tema carnívoro, sino más bien en un tema de herbívoro. No sé, me da la impresión por el aspecto que tienen, pero usted ha debido corroborar de forma directa cuál cree que era su alimentación y por qué esa constitución tan delgada. Sí, hay un detalle muy interesante en los cuerpos más pequeños, como la momia María, como la momia Victoria, Josefina, Albert, o la familia, que son 3 especímenes más que correspondería a una misma especie. Lo que es la boca es muy pequeña, no hay una estructura masticatoria, más bien sus alimentos era como digerir líquidos. Un detalle importante, no tienen un esófago como el nuestro. Lo que son las articulaciones de lo que es el cuello, además tienen una propiedad de extensión, lo pueden estirar. Estamos el equivalente al Nitti de la película que estira su cuello. Lo mismo tiene esa capacidad de estos seres pequeños. Y los paquetes vasculares corren a los costados del cuello, ¿sí? Eso es lo que nosotros hemos podido analizar en estos seres. Efectivamente no tienen una alimentación masticatoria, sino que solamente ingieren líquidos. Y eso es muy posible en un futuro poder corroborar todo eso y de qué podían haberse alimentado, porque estos seres aún mantienen sus órganos internos. En el caso de la momia María, vemos un espécimen de alimentación más omnívora, más o menos como la nuestra, y en su interior tiene el contenido en los intestinos, lo que ella pudo haber comido estando en vida o en un momento antes de su muerte, qué es lo que pudo haber ingerido. Esos son estudios más avanzados que se pueden hacer más adelante para poder verificar esto. Bien, doctor, 2 preguntas. Una, ¿a qué se deben los nombres? Y 2, el tema de que usted me está hablando de especies, yo vi que me da la impresión que son distintas especies, o es que son un tema de años, de estatura, no sé, usted dígame, esas 2 preguntas, por favor. Sí, bueno, con respecto a la primera, con los nombres, fue muy curioso esta situación, ¿no? En el caso de los pequeños seres, el Albert o Alberto, sí, recibió la denominación de nombre por parte de los internautas que Thierry Yamin había convocado para apoyarlo en poder realizar una investigación científica apegada a parámetros de investigación, y fue que le sugirieron ponerle este nombre. En el caso del espécimen Josefina, la que tiene los huevos en su interior, ese fue un encuentro bastante interesante que tuvimos nosotros, que fuimos
quienes llevamos estos cuerpos junto con el Instituto Incari a sacar los rayos X, las tomó, y pudimos ver que en el interior había huevos, y se le puso Josefina porque el grupo que integramos de investigación se encuentran integrados por personas cuyo nombre es José, incluyéndome a mí, José Casafranca, el licenciado José Jaime Maussan, el doctor José de Jesús Alce. Entonces, pues el equipo consideró que como una muestra de solidaridad y del apoyo que muchas personas en ese momento estábamos dando y seguimos estando dando sobre el caso, pues se nombrara así al espécimen. Bueno. Se le llamó Josefina. Me queda claro entonces. Y el tema de la altura, hay una gran diferencia entre de ser a ser, o al menos es la impresión que me da cuando los he visto, a estos seres. Me parecen, inclusive podría arriesgar a decir que son distintas especies, pero que viven por debajo de la tierra. No sé, usted corrobórame esto. ¿Son distintas especies o solamente es un tema de edad? No sé. Sí, en el caso de los especímenes pequeños, Thierry Yamín le llama los grises, son de una estatura de 60 centímetros, los más adultos, como podemos ver en Josefina, que tiene huevos en su interior, como podemos ver a Arbes. Aquí hay una cuestión importante, hay sexos machos y hay sexos femeninos, se ha podido corroborar a través del ADN. Otro detalle importante es que hay otros especímenes un poquito más pequeños, de 40 centímetros, y en su aspecto facial se puede ver una criatura con un aspecto más joven, más juvenil, ¿sí? A comparación de los más grandes, que se ve una complexión, una fascia de adulto, de un individuo adulto. Y es muy interesante porque nosotros, al ver a los seres, podíamos ver una diferenciación incluso entre un macho y una hembra, como en el caso de Josefina. Había unos rasgos más finos, más delineados, más delicados en su rostro, a comparación de Albert. Y es muy interesante poder discernir esa comparación de sexos visualmente. Usted ha logrado estar con estos seres y de seguro la pregunta ha debido saltar: ¿cómo era su forma de comunicación? Usted, biológicamente hablando, ¿ha encontrado una manera en que se comunicaban? ¿Utilizaban algún, no sé, la garganta, no sé qué le digo, para alguna forma de comunicación como la nuestra, o es atípica? Pudiéramos decir que es atípica. De hecho, en el estudio del escáner, de la tomografía que se hizo en los seres pequeños, como Albert, Josefina, pudimos ver en el interior del cráneo, la base del cráneo, algo muy similar con respecto a la base del cráneo en el ser humano, sin embargo con diferencias muy notables. Un agujero magno cuadrado que se encuentra situado exactamente en la parte media de esa base del cráneo. Nosotros lo tenemos por detrás de la parte media de la base del cráneo, entonces es diferente. Determinó el doctor Salce, que es médico forense de aquí de México, de la Secretaría de Marina, que es jefe de medicina forense, determinó que estos seres podían haberse comunicado a través de sonidos subsónicos, no una cuestión del habla, sino de un intercambio de emitir sonidos, o bien la cuestión no pudiera ser tan descabellada si consideramos que son especímenes macrocéfalos con un cerebro muy grande en proporción al ser humano, y lo proporcionamos de esta manera, que a lo mejor podrían haberse comunicado telepáticamente. Bueno, si es así, doctor, me llama la atención también el tema de las cabezas. Les reitero, yo siempre encuentro diferencia entre espécimen y espécimen. En algunos solamente la coincidencia de la cabeza, que está alargada pero hacia atrás, no hacia arriba, y que, bueno, los ojos no parecen proporcionales al cuerpo, es decir, son ojos demasiado grandes. Y eso también casi es como ver la película de E.T., no sé, tal vez se inspiraron en estos seres, pero ¿qué le llama la atención de la cavidad craneal, doctor? Aparte de lo que me menciona, esto de lo alargado hacia atrás, ¿lo ha visto alguna vez? ¿Esto es
puede ser una malformación o es que es realmente así que vinieron estos seres? Es así como son estos seres. He hecho la descripción a través de la revisión de aproximadamente 6 especímenes completos y 3 cabezas más. Son 9 aproximadamente, de las cuales todas al revisar tomografía, rayos X coinciden con su estructura anatómica, con los elementos que lo conforman, que incluyen suturas, que incluyen número de huesos que forman toda la estructura craneana, de tal manera que no podría corresponder a una malformación, porque eso simple y sencillamente no existe. Jamás se ha registrado en la literatura científica algo así. Si lo fuera, pues sería algo nuevo, novedoso, pero estamos distante a que sea una malformación y es precisamente otra situación más de tipo de especies. Doctor, ¿usted conoce el caso de las momias de Paracas? He escuchado hablar de los cráneos alargados, sí, y que actualmente han sacado una investigación que es muy interesante. Así es. Le pregunto esto porque le encuentro una gran diferencia entre las momias de Paracas y estos seres, porque el cerebro mismo me da a entender como si fueran distintas especies, pero digamos que con una misma cavidad craneal en cuanto a dimensión, pero no la forma. No sé, me parece muy distinto, pero bueno. Usted entonces me dice que no es una malformación, ni es lo que se hacía antes, creo que por seguir a estos seres, hasta acá en Patapatani tenemos uno y otro en Oruro, de una suerte de crecimiento hacia alargado, en algunos casos hacia arriba y otros hacia atrás, y en otros de gente que los imitaba y intencionalmente de verlos entablillaban para aplastar el cerebro y parecerse a estos seres. Es decir, no hay un aplastamiento de cavidad craneal aquí, es una formación, digamos, natural. Sí, efectivamente, en estos seres es totalmente natural la conformación anatómica de la estructura craneal. Incluso aquí en México también tenemos muchos casos de transformación del cráneo. En la cultura maya, en la cultura azteca, en muchas culturas que aquí prevalecieron, encontramos esa misma tipo de alargamientos. Ciertamente está muy distribuido esta actividad de modificar el cráneo por muchas partes del mundo. La pregunta es, ¿con qué intención, con qué objetivo? Pero ya viendo estos seres que tienen una estructura craneal alargada, pues podemos entonces, creo que tener la respuesta con respecto a por qué lo hacían. Bien, otra pregunta ya para ir cerrando un poco esto. Están envueltos en una especie de polvo, lo que en Perú llaman la tierra de diatomea. Doctor, ¿esto es posible que un cuerpo con este polvo, esta tierra, se logre conservar como se han conservado o es que hay algo extraño ahí? Eso es algo que nos sorprendió a nosotros, ver este tipo de componente que podría preservar estos especímenes. Debo recordar que en el caso de la tierra de diatomea se empezó a utilizar sus propiedades, a conocer a partir de 1856. Poco más adelante se empezó a conocer sus propiedades antifúngicas, antibacterianas, de tal manera que constituye una barrera contra todo esto para que los cuerpos puedan preservarse. La antigüedad de estos cuerpos van desde los 1000 años hasta los 2000 años de antigüedad. Vaya. Efectivamente, quien utilizó este elemento tenía el conocimiento de las propiedades que esto podía proveer a esos cuerpos para su preservación. Y yo pienso que estos cuerpos fueron preservados para la posteridad, para que hoy en día, como se ha encontrado, alguien lo pudiera haber encontrado. O sea, no son cuerpos disecados, es otro el término, ¿verdad? No está disecado. No, los cuerpos propiamente con este envolvimiento de la tierra de diatomea permitió que se preservaran perfectamente los cuerpos. Evidentemente, con el tiempo estos cuerpos iban a perder agua,
la consistencia natural, pero propiamente estos cuerpos están en una situación de conservación intacta, impoluta, una cosa increíble, y creo que esto podría formar como parte de un proceso de conservación para museos, donde tenemos especímenes que con el tiempo se nos pierden, se nos deshacen en líquidos, en formoles, en alcoholes, y a ver ese procedimiento que se utilizó en estos seres es increíble, es sorprendente. Así es. A mí me ha sorprendido. No, definitivamente. Doctor, ya para ir cerrando, lo reitero, ¿cómo es que vivían por debajo de la tierra? ¿Es posible con este tipo de cuerpos? ¿Usted estuvo en el lugar donde vivían estos seres o donde se cree que estaban? Hasta ese momento, pues desafortunadamente la persona que hizo el hallazgo de estos cuerpos no ha revelado el sitio donde está encontrado esto, ¿no? Por cuestiones, de acuerdo a él, para evitar que sea saqueado ese sitio, que otros fuesen allá, ¿no? Entonces ha tratado de preservar el sitio, el no revelar la ubicación. Pero evidentemente tratándose de cuevas de entrada, como él ha señalado, es muy posible que esos seres hayan habitado esos lugares. Recordemos que incluso en Nazca, lo que es en la zona desértica donde se encuentran las figuras, hay señalamientos por parte de investigadores de grandes túneles que se encuentran por debajo de ese lugar. Incluso los podemos ver en Cusco, en Sahuayamán, podemos ver también la presencia de esos túneles que conectan sitios por debajo de lugares subterráneos. Y es muy posible, incluso por la apariencia de estos seres de ojos muy grandes, que estarían más adaptados a condiciones de tipo intraterrenas dentro de la Tierra. Vaya. Doctor, hay una conferencia de prensa en julio, ¿verdad? Donde se revelaría, según Tierra Yamín, otra cantidad de seres grises encontrados. ¿Esto es cierto? Se va a dar una conferencia de prensa a virtud de los resultados que tenemos hoy en día, que esto va a corroborar la autenticidad de estos cuerpos, que eso nos va a dar elementos científicos que para que entonces hacerle un llamado a la comunidad científica de que miren los ojos hacia Perú, hacia estos seres, para que podamos entonces seguir con el siguiente paso, que es estos cuerpos, rescatarlos, que se preserven para la posteridad, para la humanidad, porque es un material de sumo valor histórico y sin ningún precedente en la historia de la humanidad. Entonces hay que procurar eso, ¿no? Si se han encontrado más cuerpos con respecto a lo que nosotros hemos podido tener acceso a ellos, pues no te puedo decir con seguridad si esto es así, pero cabe la posibilidad que habiendo una cantidad de cuerpos que nosotros hemos podido ver, muy probablemente hayan más, pero eso quien lo descubrió es el que tiene la respuesta a ello. Bien, quiero agradecerle, doctor, por el contacto desde México para hablar de este tema que no se lo trata mucho en medios abiertos. Recién hay una corriente que está empezando a crecer interesante y también hay una corriente de detractores, pero bueno, no hay muchos fundamentos para los detractores, lastimosamente, para ellos, ¿no? Pero bueno, doctor, quedo muy agradecido, ojalá que no sea el único contacto, de verdad, muchas gracias por tomarnos la llamada y pues estaremos llamándole en futuras ocasiones para seguir con este tema porque tengo todavía un montón de preguntas, pero creo que para empezar esto estuvo muy interesante. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, les agradezco a ustedes esta entrevista para que se pueda difundir lo que se está conociendo con base científica. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos tomar conciencia de lo importante que puede ser esto. Doctor, para ir terminando, ¿qué hora tiene usted en este momento allá en México? Ahorita... Permítame. Se me fue la hora. Es que tengo mal aquí la hora.
No se preocupe. Bueno, doctor, le agradecemos de todas formas. Yo tengo acá las 7 de la noche. Allá me imagino que es una hora menos. Las 6:02. Las 6:02. Las 6:02. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecidísimos. Les reitero, esperamos tener otros contactos con usted para saber más detalles acerca de este tema, que apenas creo que hemos tocado la punta del ovillo de algo muy interesante. Un abrazo, doctor, y muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, amigos, de verdad ha sido un gusto estar con ustedes en una hora bastante interesante. Hay muchas preguntas, yo también me quedé con varias, pero será en otra oportunidad cuando retomemos el tema de los seres de Nazca. De verdad ha sido un gusto. Que tengan una excelente jornada, resto de jornada. Nos despedimos con más de AM en otra ocasión.